El último discurso de Jesús que recoge el Evangelio de San Mateo comienza cuando anuncia la destrucción del templo y los discípulos le preguntan, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será el signo de tu venida y del fin de los tiempos? Ese es como el contexto en el cual se enmarca la escena que contemplamos hoy. La respuesta de Jesús es clara e ilumina las tres parábolas siguientes, una de las cuales es la meditación de hoy. Dice el Señor, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Como el mensaje de esta última parte del Evangelio, ya finalizando el año, ya finalizando la narración, en este caso de San Mateo, estén preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que menos piensen. Es una llamada a la vigilancia, a la conversión, a la preparación que la Iglesia continúa haciendo a lo largo de los tiempos. Y por eso se usa también en el mes de noviembre como ese mes escatológico, ese mes en el que pensamos en la vida eterna, que estamos aquí de paso, que nos vienen también esas palabras de San José María que tenía a la vista en su cuarto. Oh, cuán poco lo de acá, oh, cuán mucho lo de allá. Estén ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Resulta que cuando Mateo escribió su Evangelio, ya los romanos habían destruido el templo, que el Señor ha anunciado que sería desolado. Pero Jesús no había regresado. Parecía como si se estuviera retardando el cumplimiento de la promesa. Es el mismo problema que afrontó San Pablo, incluso antes de que se escribieran el Evangelio. Las cartas de San Pablo son anteriores. Y entonces están esas dos famosas cartas a las comunidades de Tesalónica, en las que se ve que no se entendió bien. La primera anunciando la venida del Señor y la siguiente se ve que hubo malos entendidos y hubo pues especies de falsos profetas a los cuales recrimina en la segunda carta, donde les dice, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no pierdan fácilmente la cabeza, ni se alarmen por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra como si el día del Señor estuviera encima, que nadie en algún modo los engañe. Estar preparados, pero el mensaje central de los evangelistas era, nadie sabe ni el día ni la hora. Hay por ahí algún movimiento religioso que lleva como 4 fines del mundo y todavía pues le siguen fallando. Entonces la iglesia cristiana desde el principio sí, inicialmente pensaron que era inminente, que era muy cercano, pero ya después, pues llevamos 2000 años desde entonces, sabemos estar preparados. En el fondo, ese fin del mundo a cada uno le llega con la muerte, para la cual hay que estar dispuestos a encontrarse con el Señor. Y habrá un final del universo, el juicio final, que solo Dios sabe el día y la hora. Entonces, por eso es que el evangelista insiste al final de su relato en la importancia de estar vigilantes, de la espera atenta, pensando no solo en ese regreso de Jesús que no conocemos cuándo será, sino en la vida eterna. A esa enseñanza pertenece entonces la parábola que vamos a contemplar hoy, la parábola de las 10 vírgenes, que está en el capítulo 25 de Mateo, ya al finalizar su narración. Dice, entonces se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Va a ser llamativo esto. El contexto es, en primer lugar, como decíamos, la respuesta de Jesús a la pregunta de los apóstoles, ¿cuándo será esto? Y la narración de la parábola comienza, lo que voy a contar es un parecido al reino de los cielos. Es una predicación sobre cómo será el reino de los cielos. El reino de los cielos se parecerá a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. En la tradición oriental, las bodas incluían la espera del esposo. Bueno, había un primer momento que eran los desposorios, que fue lo que celebró la Virgen con San José, en la que se hacía como una especie de compromiso. Y 1 o 2 años más tarde ya se celebraba, ahora sí, el matrimonio propiamente,
que comenzaba con un festejo y luego pasaba un tiempo, que podía ser incluso una semana, no estaba claramente establecido, por eso no se sabe cuándo llega, en que el esposo venía desde su casa y recogía a su esposa, que lo estaba esperando con sus mejores amigas, y entonces él la llevaba desde la casa materna a la nueva casa. Entonces de eso está hablando Jesús, de esta espera en el que la novia estaba acompañada de sus mejores amigas y de sus parientes, y cuando él llegaba la trasladaba al nuevo hogar terminada la fiesta. Entonces tú, Señor, mencionas dos tipos de acompañantes, de esas 10 compañeras que tenía la novia. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Ya ha pasado en otras narraciones que Jesús habla como esos dos tipos de grupos de personas que están preparadas y otras que no lo están tanto. En el relato alaba la prudencia de las 5 primeras por su previsión. Podemos aprovechar esta meditación para hablar con el Señor de esta virtud fundamental. Es como alabando que hubiera 5 que eran prudentes. Y es una virtud entonces, pues ya nos damos cuenta, pues fundamental, cardinal se le dice en el ambiente filosófico. Dice el Catecismo de la Iglesia que esta virtud de la prudencia dispone la razón a discernir. Esta palabra le gusta mucho al Papa, el discernimiento, ¿no? A pensar, a juzgar en cada circunstancia cuál es nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para realizarlo. La prudencia es la guía de las demás virtudes, porque les indica su regla y su medida. Por eso le dice la auriga virtutum. La prudencia es una virtud intelectual, dispone la razón a discernir, porque perfecciona la inteligencia. Muy importante tener las ideas claras. Hay veces que uno se equivoca, no porque quiera hacer el mal, sino porque no sabe qué es lo bueno. Entonces la virtud de la prudencia lo primero que nos dice es perfeccionar la razón, tener las ideas claras. Podemos aprovechar esta meditación para hablar con el Señor y pedirle que nos ayude a ahondar en la importancia de esta virtud, que de modo más específico es una virtud de la razón práctica, o sea que dirige la acción según la verdad que ha conocido la inteligencia. No es solamente que uno se quede con el conocimiento de que esto es bueno, sino que lleva a actuar de modo honesto. Como perfecciona la inteligencia en el conocimiento de la dimensión ética de los actos humanos, también se considera que es una virtud moral. Por eso es llamada también recto conocimiento de lo que se debe obrar. San José María hablaba mucho de la importancia de la formación. Decía que la ignorancia es el peor enemigo de Dios. Y por eso es tan importante que nos formemos. No basta con simplemente hacer actos piadosos, sentimentales. Hay mucha gente en nuestros pueblos que bueno, son muy bonitos porque muestran esa actitud de besar las imágenes sagradas, de querer a la divinidad, pero hay que formar las cabezas también, porque si no después, si no va solamente a punta de sentimiento, puede haber otras cosas más atractivas sentimentalmente. Y lo importante es que la cabeza esté bien formada. Por eso hay que estudiar la doctrina católica. Benedicto XVI proclamó el año de la fe, y decía el año del catecismo. Como que una manera de entender la fe es estudiar el catecismo, saber lo que está bien, saber lo que está mal, saber cómo formar la cabeza, ¿no? Estos días nos contaban una anécdota de un estudiante de teología en una universidad pontificia que presentó un examen y entonces le preguntaban algún tema y lo respondió. Y entonces el profesor, que era muy exigente, le dijo, muy bien, para una catequesis de primera comunión está muy bien, ahora hábleme como teólogo. Y claro, sé que el pobre caía para atrás, ¿no? Porque había dicho todo lo que sabía. Bueno, un poco, pues nosotros, ustedes los que me están escuchando, la gran mayoría no son teólogos, pero sí que es una invitación a tener formada la cabeza. Así como uno dice, hombre, yo quiero saber algo más de un tema en concreto y se mete a una carrera y hace una maestría, incluso hasta un doctorado, pues nuestra fe católica también tiene que profundizarlo. Mencionábamos en otras ocasiones, o cuando hablábamos de al César lo que es del César y de lo que es de Dios, o amar a Dios con toda la cabeza,
con toda la inteligencia. Bueno, va por aquí también, tener la inteligencia formada en el camino del bien, para que la virtud de la prudencia pueda juzgar. La prudencia es madre y guía de todas las demás virtudes porque enseña el camino hacia la felicidad y agudiza la mente para obrar el bien, según la voluntad de Dios, como dice San Pablo a los de Éfeso, les dice, no sean imprudentes, dense cuenta de lo que el Señor quiere. O sea, uno se puede equivocar, pero saber que hizo mal, porque sabía lo que estaba mal. En la conducta de las vírgenes vemos ejemplificado este hábito. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite, dice el Evangelio. En cambio, las prudentes se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. Más que lámparas, dice algún especialista, mejor traducir antorchas para entender, que eran, bueno, un poco con esta sucede lo mismo, sí, que llevan ahí debajo su depósito, una vasija con un depósito de aceite que se va consumiendo poco a poco. Porque si uno piensa en una lámpara, pues es más difícil de entender el tema de que se agote el aceite. Las vírgenes prudentes, de acuerdo con lo que narra Jesucristo, eran mujeres virtuosas. Tenían el hábito, la virtud de trabajar bien, con cuidado, con abnegación. No se contentaban con lo mínimo, que era tomar las lámparas. Es posible que alguna insensata ni lámpara haya llevado. No, estas llevaron lámparas. Las otras, dentro de las insensatas, llevaron ya lámparas, como que cumplieron con lo mínimo. Estas no solo cumplen con lo mínimo, sino que dan un poco más, ¿no? Ese plus que caracteriza el trabajo bien hecho, ¿no? Ese ir un poco más allá de lo que me piden, o mucho más allá de lo que me piden. Estas cuidaban los detalles. Se llevaron esas alcusas, esas vasijas de aceite con las lámparas por si surgía algún imprevisto, como de hecho surgió. Señor, te pedimos que nos concedas crecer en esta virtud de la prudencia, gracias a la cual, dice el Catecismo, aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. A veces uno no sabe qué será lo mejor y para ese momento es que es tan importante la virtud de la prudencia. Ayúdanos, Señor, a ser personas maduras, a desarrollar como un hábito profundo de nuestra vida la virtud de la prudencia. Que se nos pueda aplicar, como a las vírgenes de la parábola, el elogio del libro de los Proverbios, que es la primera lectura de la misa de mañana. Dichoso el que encuentra sabiduría, el hombre que logra la prudencia. La prudencia como un paso de la vida sabia, que es como lo más importante para llegar a la felicidad. La virtud de la prudencia nos ayuda entonces a darnos cuenta de que el fin más importante no es el inmediato, sino el último, la salvación, la santidad. Juan Pablo II, cuando hablaba de esta virtud, recordaba que prudente no es como algunos piensan el que sabe arreglárselas en la vida y sacarle el máximo provecho, como salirse con la suya. A veces es una mala interpretación de la palabra prudencia, ¿no? El hombre que es como ruin y que se sabe sacar provecho de los demás, ¿no? Les dice una cosa y porque es que lleva detrás otra, como el ajedrecista, ¿no? Ya una jugada, pero está pensando otra posterior para darle jaque mate. Eso no es la prudencia. No, prudente es quien acierta a edificar su vida entera según la voz de la recta conciencia y las exigencias de una moral justa. Y concluye que la prudencia es la clave para realizar la tarea fundamental que Dios nos dio, que es la de perfeccionarnos a nosotros mismos. Luego, entonces, podemos volver a la parábola. Decíamos que había 5 que llevaron sus lámparas con aceite en la alcuza y 5 insensatas que llevaron lo mínimo. Después, a todas les entró el sueño. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. El esposo podría reprender a las 10, no solo a las insensatas, también las prudentes se durmieron, porque todos tenemos defectos. También estas mujeres a las que estamos alabando tanto, pues fallaron en que se dejaron coger del sueño. El Señor las podría reprender como hizo Jesús con los apóstoles en Getsemaní por no haber sido capaces de velar. Pero la diferencia está, o
sea, a pesar de que se equivocaron en esa disposición inicial, casi que uno puede decir, dijeron, como no vaya a ser que haya problemas, incluso que llegue tarde, incluso que nos durmamos, las necias no pudieron esperar, no estaban dispuestas para soportar la demora. La suya era una espera pasiva y perezosa. Les faltó esa constancia necesaria para ser fieles. Las prudentes, en cambio, habían preparado lo necesario, previeron los posibles inconvenientes, aunque les supusiera más trabajo. Por eso dice la parábola que cuando a medianoche se escuchó esa voz como en off diciendo que llega el esposo, salgan a su encuentro, entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Llegó el momento de recoger lo que habían sembrado. Y entonces las prudentes recogieron alegría, pudieron entrar al banquete del reino de los cielos. Acuérdense que decíamos al comienzo, esta parábola es semejante al reino de los cielos. ¿Quiénes entran al reino de los cielos? Los que han preparado, los que llevan aceite en la alcuza. Vamos a meditar qué es ese aceite. En cambio, las necias se frustran porque se quedaron fuera debido a su negligencia. La actitud prudente se puede resumir en 3 actos, dicen los moralistas: ponderación, docilidad y ejecución. Esto es importante, esto lo estudian, no sé, en las escuelas de negocios y todo, ¿no? Porque para todo en la vida es muy importante, también en lo humano, ser muy prudentes, ponderar o discernir, como le gusta decir al Papa, ser dóciles y ejecutar. En primer lugar, la prudencia exige entonces ponderación, pensar antes de actuar. Hay gente que actúa y después piensa, ¿no? Y pues, ay, metí la pata. No, hay que, algún papa decían que era típica su actuación de decir, cada que le preguntaban algo, decir, déjeme lo pienso. Bueno, la prudencia es eso, déjeme lo pienso, déjeme lo hablo con Dios, déjeme lo pondero, déjeme lo discierno, hablo con Dios. Señor, tengo esta propuesta, tengo estas cosas a favor, tengo estas cosas en contra, esto tiene estas consecuencias que son buenas, estas que son malas, ayúdame a discernir, sobre todo ayúdame a discernir cuál es tu voluntad para obrar de acuerdo con lo que tú quieres. Considerar las circunstancias adversas y favorables, los posibles efectos secundarios, los medios con los que se cuenta, la experiencia ajena. En ese punto es importante la previsión, pues es tan importante leer y formarse, ¿no? Porque esto mismo ya le ha pasado a otros en la historia. Y los que obraron de esta manera les fue muy mal, y los que obraron de esta otra les fue bien. No hace falta uno experimentarlo todo. Si uno lee, si uno estudia, si uno se forma, con la experiencia ajena, pues también tiene elementos para tomar las decisiones. Entonces, la previsión es ese descubrir y preparar los medios para lo que se pretende. Ser precavidos, prever, proveer para salir al paso de los obstáculos. Es ese aceite que se pone en la alcuza. Esa ponderación de la que estamos hablando como primer elemento de la prudencia incluye el estudio, formar la conciencia, y por eso es tan importante dedicar unos minutos diarios a la lectura espiritual, a conocer los principales dilemas éticos de la profesión que desempeñamos, a los principios morales que iluminan los temas de actualidad. Incluso, aunque no pareciera que fuera formación propiamente moral o catequética, hasta la literatura, porque es aprender de lo que uno ve, de los clásicos. Bueno, de todo eso se aprende. Volviendo a la parábola, podemos considerar que ese puede ser ese aceite, ¿no? Que es tan necesario para encender la lámpara en el momento oportuno. También forma parte de la ponderación el pedir consejo. La persona prudente pregunta a otras que tienen mayor experiencia, especialmente a las que tienen gracia de Estado para aconsejar, los padres, los directores espirituales o los superiores. Desde luego, al pedir consejo, no es como decir, estoy pensando esto, ¿verdad que está bien hacerlo? Sino que hay que presentar la situación con sus pros y sus contras, con posibilidades, con una posible decisión, con la apertura a cambiar de opinión si se reciben luces para hacerlo. Como decía también, ¿no? Como con sencillez, ¿no? No es como, ya me dijo esto, ahora hago esto y lo otro más. Ah, no, pues es que lo que querías era una puerta abierta para salirte con la tuya. No, es una sencillez, ¿no? De corazón. Es esa infancia de la que habla Jesús en algunas ocasiones, ¿no? Ser veraces, ¿no? Con
con toda tranquilidad para que nos puedan aconsejar mejor. Y no se trata de descargar en el otro la carga de tomar la decisión, ¿no? Por eso también el prudente asume la responsabilidad por las consecuencias de sus propias decisiones, una vez haya escuchado el consejo. Y ahí es donde entramos en la segunda parte de la prudencia, en el segundo acto, que es la docilidad. Ponderación, docilidad, para seguir los criterios virtuosos que aprendemos en el estudio, en la actualización ante los nuevos aspectos morales relacionados con el avance científico, que también incluye esa disposición para preguntar, para leer, para conversar con sabios, para seguir los consejos de la dirección espiritual, de la confesión, de la oración, de todo esto, ¿no? Docilidad a las inspiraciones que el Señor nos transmite. A muchas veces lo vemos claro, sabemos que nos enreda la vida, sabemos que Dios nos pide que hagamos tal cosa y retrasamos la respuesta dócil porque sabemos que es una petición exigente, pero también tenemos la experiencia de la tranquilidad de conciencia y de la alegría que nos da cuando entregamos eso que el Señor nos pide, cuando damos ese paso. Pues qué bueno que con ocasión de esta meditación de la parábola de las vírgenes prudentes, tomáramos alguna decisión prudente en ese sentido de obedecer más a Dios, de dar un paso, una conversión en nuestra vida espiritual para llegar a la vida eterna, para entrar al reino de los cielos, que no empieza solo cuando nos muramos, sino desde ahora. Que dejemos a un lado lo que nos aparta de Dios, ese cuán poco lo de acá, y que demos esos pasos que el Señor nos está pidiendo para llegar a su encuentro con más facilidad o con mucho lo de allá. Por último, la prudencia exige también, además de la ponderación y de la docilidad, la ejecución. Muchas veces sacamos propósitos, lo ponderamos, lo discernimos, somos dóciles, lo escribimos y se queda ahí anotado en la agenda. O se queda en, sí, hay que hacer esto. Por eso es tan importante en la virtud de la prudencia ejecutar. Recuerdo algún trabajo que he tenido. Decían, bueno, vamos a hacer esto, tomo esta decisión, que fulanito se va para tal parte, que el otro se viene para la de allá. Dice, si no se llama y se le dice, pues no se ejecuta. Y si no se pone una fecha, no se ejecuta. Y entonces, pues la decisión tan ponderada, tan prudente, tan decidida, no se ejecuta. Hay que decir, bueno, el tal día, a tal hora, está hecho. Y uno dice, esta semana es imposible. Bueno, pues dentro de 15 días. Entonces, dentro de 15 días, pues hoy es 7 y 15, el 22. Ahí está, listo, el 22 a esta hora. Hoy uno dice, no, el 22 no, el 18. Bueno, el 18. No te va a pedir que sea el 8 ni el 9. Pero si uno no le pone esa fecha, llegamos al 22 del año siguiente y todavía no se ha hecho, ¿no? Ejecutar. Entonces, San José María lo resumía diciendo que la prudencia no es cobardía, inercia ni inactividad. No, es que soy prudente. No, lo que dice es perezoso, ¿no? Esa falsa prudencia es pura pereza, pasividad. Y concluía, la prudencia no se deja llevar de un cómodo abstencionismo. No, la prudencia asume el riesgo de sus decisiones y no renuncia a conseguir el bien por miedo a no acertar. A veces toca lanzarse y si uno se equivoca, pues bueno, nos equivocamos, pero nos equivocamos haciendo, ¿no? Como dice el Papa. Es mejor una iglesia que esté en un campo de concentración, en un campo de cuidado, en un hospital, ¿no? No estar aséptica, ¿no? Dice que es mejor la enfermera que el médico, ¿no? La enfermera que está allá con el paciente en urgencias que el médico que está esperando a que se lo lleven. No, la iglesia no puede ser eso, nosotros no podemos ser los que estamos esperando la mejor oportunidad, ¿no? Cuando estén todos los casos, ahí actuaremos, ¿no? Pues, se queda uno quieto, inmóvil. No, hay que ir sin miedo a equivocarse, si equivocamos aprendemos, pero a nadar se aprende nadando. Si a veces es prudente, dice San José María en Amigos de Dios, retrasar la decisión hasta que se completen todos los elementos de juicio, en otras ocasiones será gran imprudencia no comenzar a poner por obra cuanto antes lo que vemos que hay que hacer, especialmente cuando está en juego el bien de los demás. Se trata de dar cada uno de esos pasos con el detenimiento que sea necesario, ni lento ni rápido, sino al paso de Dios, al ritmo del Señor. Recuerdo haber leído un artículo en The Economist cuya conclusión era que los países destacados en educación eran los que intervenían pronto y siempre, cualquiera que fuera la manera en que se descubrían los males.
eran grandes, fueran pequeños, actuaban pronto y actuaban siempre. No se quedaban diagnosticando, no se quedaban proponiendo, sino que ejecutaban. El imperio de la prudencia, es lo que dice el imperio, hay que hacer tal cosa. Hay que ponerlo por obra, sobre todo en el apostolado, ¿no? Desde luego, que debe caracterizarse por una fuerte audacia apoyada en la fe. Por eso dice Surco, el número 96. No seáis almas de vía estrecha, hombres o mujeres menores de edad, cortos de vista, incapaces de abarcar nuestro horizonte sobrenatural cristianos de hijos de Dios. Y concluía con ese lema que formaba parte de su modo de actuar desde la juventud. Dios y audacia, ¿no? Así quiso llamar la primera obra de apostolado corporativo, derecho de arquitectura, que eran las materias que se daban allí en esa academia, pero en el fondo lo que es Dios y audacia, la gracia de Dios y la libertad de nuestro obrar prudente. Y las necias dijeron a las prudentes, denos de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, precisamente con mucha prudencia, por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Es un pasaje un poquito difícil de entender, podría parecer como que es una falta de caridad, pero en realidad es fortaleza. Otro aspecto de la prudencia, no se pueden quedar todas oscuras por compartir. Ustedes no lo previeron, pues paguen las consecuencias, vayan a la tienda. Nosotras tenemos para nosotras lo que previmos. Y sucede lo que se espera de un comportamiento imprudente. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. El Señor es muy gráfico y muy contundente con su juicio, ¿no? Al reino de Dios entran los prudentes y los insensatos se quedan por fuera. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Una palabra que recuerda algo que Jesús había dicho en el mismo Evangelio de Mateo, unos capítulos atrás, en el capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Estas no hicieron la voluntad, pues mucho Señor, Señor, pero no se les abre. Mencionamos al comienzo esa enseñanza central de este pasaje, la necesidad de vigilar. Y así concluye Jesús. Por lo tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Tenemos que estar preparados, porque nadie sabe cuándo es el momento en que el esposo Jesucristo vendrá a consolidar su alianza con la iglesia. Hemos de tener el aceite en la alcuza. Buenas obras, oración, estudio, hemos dicho, fe, esperanza, caridad. Como dice San Agustín, vela con el corazón, vela con la fe, con la esperanza, con la caridad, con las buenas obras. Prepara las lámparas, cuida que no se te apaguen. Aliméntalas con el aceite interior de una recta conciencia. Permanece unido al esposo por el amor, para que él te introduzca en la sala del banquete, donde tu lámpara nunca se extinguirá. Podemos terminar con unas palabras con las que San José María concluye su homilía sobre las virtudes cardinales en Amigos de Dios. Acudamos a Santa María, la Virgen prudente y fiel, y a San José, su esposo, modelo acabado de hombre justo. Ellos que vivieron en la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, estas virtudes que hemos contemplado, nos alcanzarán la gracia de que arraiguen firmemente en nuestra alma para que nos decidamos a conducirnos en todo momento como discípulos buenos del Maestro, prudentes, justos, llenos de caridad.